Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Abraham Rodríguez. Tiene más de 8 años de experiencia en el ramo de maxilofacial y que tiene su consultorio en la ciudad de Monterrey. El tema de hoy va a ser ATM. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? También bien, gracias, doctor. Pues gracias por darnos aquí el tiempo. Sé que ahorita en Monterrey les está cayendo unas lluvias muy fuertes. Bastantito, pero ya hacían falta. Antes de empezar, quería preguntarle, para la especialidad de maxilofacial, ¿cuántos años se requieren? Bueno, son 4 años de una residencia hospitalaria. Se hace un concurso a nivel nacional a base de un examen nacional y posteriormente uno puede escoger el hospital en donde quiere hacer la especialidad. Tiene una duración de 4 años. Y ahora sí, ya entrando un poquito más del tema, ¿qué es el ATM? Bueno, ATM pues es el nombre genérico que le damos a la articulación temporomandibular porque el nombre pues es muy largo, pero lo abreviamos como ATM. Problemas de ATM, a veces también el paciente ya identifica el término ATM, pero es de manera para simplificarlo y que pues, se pueda entender, pero es articulación temporomandibular. ¿Y qué es, doctor? ¿Dónde se encuentra o cuáles son las funciones de las articulaciones tempomandibulares? Bueno, esta articulación forma parte de las articulaciones sinoviales y tiene la característica que es una articulación, se le llama gínglimo artrodial, es decir, genera un movimiento de bisagra y está conformado por dos huesos. Por eso es temporomandibular, por la parte del temporal, el hueso temporal que forma parte del cráneo, y la mandíbula. Y entonces estos dos huesos conforman la articulación. Siempre les comentamos que guardan una similitud, por ejemplo, con las rodillas, porque aparte de las superficies óseas, que son mandíbula y cráneo, sí, tienen otros componentes como son la cápsula articular, ligamentos principales, ligamentos accesorios, el menisco y los músculos de la masticación que están involucrados pues en los movimientos de bisagra, sí, por eso el término de bisagra que realiza la articulación, además de otros movimientos más complejos que hacen que nuestras funciones cotidianas como hablar, comer, todas esas funciones pues están dadas gracias a estas dos articulaciones. ¿Y eso es algo que, por ejemplo, genera dolor maxilofacial o por qué es importante o conocido el término? ¿Qué son las afecciones que puede generar? Esta articulación, parte de lo que acabamos de mencionar, tiene una relación muy estrecha con la oclusión o con la mordida que tiene cada paciente, ¿verdad? Ahora, estas dos articulaciones son el centro principal de crecimiento de la mandíbula, son las que ayudan a estimular el crecimiento hacia adelante, ¿verdad? Principalmente hay otros centros de crecimiento, pero en ocasiones a lo mejor no se produjo un crecimiento adecuado y empiezan las maloclusiones. Es una causa muy común, una maloclusión. Entonces, si nuestros dientes estuvieran acomodados en una relación pasiva, ¿verdad? Relación clase 1, dental, también esqueletal, clase 2, que es la mandíbula hacia atrás, clase 3, la mandíbula hacia adelante. Y todo esto también se va a manifestar en la mordida. Entonces, lo que genera principalmente, lo que hace venir al paciente a consultar, pues es el dolor. Sí, todos consultamos por dolor, pero también se puede unir otro motivo de consulta, que es la limitación a la apertura de la boca. Entonces, a esto ya vamos nosotros poniendo términos de disfunción, ¿sí? Entonces, tendríamos primero que identificar, y es algo que hacemos muy comúnmente con los pacientes, explicar cómo funciona de manera normal o de manera ideal la articulación para que también se pueda entender el por qué tengo un problema, por qué me duele la mandíbula, qué me duele. Entonces, también el dolor pues suele ser muy subjetivo, pero tenemos que tener muy en cuenta todo lo que nos describe el paciente. Cuándo empezó, cómo empezó, ese dolor es de un lado, es de los dos lados, se queda en esta parte del oído. A veces el paciente se queja de dolor de oído. En ocasiones van con un otorrino y pues obviamente se descarta un problema en el oído interno, ¿verdad? Pero es porque simplemente la cercanía de la articulación con esta estructura y a veces el dolor se puede quedar aquí, pero generalmente se irradia hacia el oído, hacia esta parte de la sien, la zona temporal, el cuello, el hombro. ¿Por qué? Porque también existe una condición de dolor miofacial, se ven involucrados también los músculos de la masticación.
Cuando menciona todo eso, ¿estamos hablando de que es el dolor por la articulación o se genera algún tipo de inflamación o asimetría muscular o algo por el estilo? En ocasiones, todos los padecimientos a veces pueden ser, les llamamos que son como intrínsecos, que algo que tenga que ver con tus dientes, con tu mordida, tu oclusión, algo que tenga que ver con tu hueso, la posición anatómica de tu mandíbula y la relación que guarda en la mordida con los dientes de arriba. Pero existen otros factores, esto le llamamos multifactorial. El paciente tiene que saber que existen muchísimas causas, ¿verdad? Y que puede haber algo que lo acentúe. Entonces, hay ocasiones que quien no se pegó de niño en el mentón. Yo creo que la mayoría nos hemos caído, ¿verdad? Y nos hemos pegado aquí en la barbilla. Entonces, esos golpes aquí en la barbilla es un factor también para que condicione la función normal de la articulación. ¿Por qué? Porque la energía de ese traumatismo va a viajar, en este caso, va a seguir toda esta dirección hacia la parte que es la más débil del hueso, que en este caso son las articulaciones, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud o la energía del golpe, incluso hasta se puede llegar a producir una fractura de los cóndilos, si es en la parte del mero centro del mentón. Y le vamos agregando otros factores, ¿verdad? Hábitos parafuncionales, que si muerdo plumas, me muerdo las uñas, en la noche tiendo a apretar los dientes, a rechinar los dientes. Entonces, todas estas ya se vuelven causas extrínsecas y como están involucrados también los músculos, principalmente estos músculos que están acá, que son los músculos maceteros, también van a adquirir una hipertonicidad, se van a poner un poquito más duros. Al palpar, pues va a haber bandas que van a generar dolor, les denominamos puntos gatillo. El paciente puede identificar el dolor en esas zonas y es porque también el músculo en cierto punto está generando dolor, la parte temporal. Hay pacientes que nos dicen, yo padezco migraña y les preguntamos, bueno, si es una migraña diagnosticada con tratamiento, es una migraña. Mientras no tenga nombre ese dolor de cabeza, ¿verdad? Que siempre dicen, me duele aquí, me duele esto, pues estamos hablando de los músculos temporales y luego ya se empieza a irradiar ese dolor, músculos de aquí de la nuca, los trapecios, deltoides, todo esto se vuelve un síndrome miofacial doloroso o dolor miofacial. Para la gente que nos escucha, ¿cómo lo identifico? ¿Nada más por dolor o la gente que truena la mandíbula cuando abres que dices, ¿cómo identifico que traigo daño en el ATM? Bueno, uno de los principales motivos pues va a ser el dolor, como comentábamos ahorita, dolor de oído, se descarta problemas en el oído, ¿verdad? Otro muy común, dolor aquí en la parte de la frente, de la sien. En ocasiones les preguntamos, ¿truena la mandíbula? ¿Te ha tronado anteriormente? De ese chasquido que se identifica acá en la articulación, pues es porque el menisco no está en su posición adecuada. El menisco de la articulación, vamos a decir, representa un protector entre los movimientos que realiza la mandíbula, porque realiza dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación, y es cuando nosotros palpamos justo delante del conducto auditivo externo si existe un traslado a la apertura del cóndilo para nosotros poder abrir de manera pasiva 45 milímetros. Eso nos habla de que existe una función adecuada, pero cuando hay chasquido es porque ese menisco pues está desplazándose anteriormente, abrimos la boca y se recaptura ese menisco, es decir, regresa a su lugar y posteriormente al abrir pues se va para adelante y así está, me truena o me tronaba hace mucho tiempo. Posteriormente he notado que mi apertura de la boca ya no es la misma. Entonces medimos en la primera cita, hacemos la inspección clínica, ¿verdad? Con toda la información que nos da el paciente de fecha de inicio, cómo lo identificó, porque a veces pues puede ser muy de hasta cierto punto no tan objetivo, como decíamos, el dolor es muy subjetivo, pero tratamos de visualizar todo lo que nos dice el paciente, complementamos con la inspección clínica, la palpación de la articulación, la medición de la apertura bucal, de la palpación de los músculos, entonces todo eso nos van dando datos. Otro signo que el paciente va a identificar es la limitación a la apertura de la boca. Dolor y limitación a la apertura de la boca es lo que hace venir al paciente. ¿Por qué no puede abrir la boca? Porque el menisco ya perdió una capacidad de recapturarse y está adelantado impidiendo pues ese movimiento de traslación y eso le va a generar dolor porque el menisco se va a empezar a pellizcar en la parte posterior donde están todas las terminaciones nerviosas y pues esto es lo que va a generar el motivo de consulta del paciente. Entonces, digamos que dolor y limitación a la apertura. Se me vinieron ahorita que estaba comentando tres conceptos. No sé qué tan relacionadas estén o igual y no, porque siento que a lo mejor la gente los puede
confundir. Uno es bruxismo. Ese es otro tema. Supongo que no tiene nada que ver. O sea, eso a lo mejor puede generar, pero no es eso. Y la otra es apnea del sueño. Bueno, la apnea es cuando se atragantan, pero a lo mejor, no sé cómo se le llama cuando la gente ronca mucho, que a lo mejor abra mucho la quijada al momento de roncar. Y otro que ahorita que mencionó el dolor, que le llaman el trigémino, que da también ahí en esos. ¿Cómo identifico que, o hay alguna forma de identificar, o es algo que solo ustedes pueden saber, que el problema no es de la mandíbula, del ATM, y que no se deriva de alguna de esas, de alguna manera están relacionados? En el caso del bruxismo, es lo que comentamos de los hábitos parafuncionales, de apretar o rechinar los dientes. ¿Por qué hacemos esto? Esto generalmente viene precedido de una condición psicológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hemos hecho, sí, durante el sueño. El punto ahí es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque esto sucede en la noche de manera inconsciente y esto puede ser por temas emocionales, estrés, ansiedad, depresión. O sea, el bruxismo es un factor más, así es un factor más para tener una disfunción de articulación. Hablar de disfunción de articulación es un diagnóstico muy general. Ya cuando hacemos la inspección clínica, estudios de imagen, ya es que vamos dando un diagnóstico más objetivo y el tratamiento pues tendrá que ir dirigido hacia ese objetivo. Entonces el bruxismo representa un factor más. En ocasiones hay pacientes que dicen, bueno, llevo años rechinando los dientes y lo podemos ver porque existen desgaste en los dientes, ¿verdad? Y de cierta forma, pues la articulación también lo va resintiendo. Pero no es que el bruxismo me haya causado el problema. El bruxismo representa solamente otro factor, ¿sí? Entre otros. Ahora, en el tema de la apnea obstructiva del sueño, efectivamente, los ronquidos están relacionados con la apnea obstructiva del sueño, pero la apnea obstructiva del sueño, primero tenemos que ver de manera conjunta con otorrino si no es que existe una obstrucción a nivel de la nariz, una desviación del septum, una hipertrofia de los cornetes, las amígdalas que también estén hipertróficas y eso pues le compete a la parte de otorrino. Si se descarta que no existe una obstrucción a este nivel, pues nos tenemos que ir a la anatomía maxilar, mandibular. Generalmente lo identificamos en aquellos pacientes que se denominan clase 2, que es porque la mandíbula no se desarrolló en un sentido anteroposterior de manera adecuada, causándome una obstrucción o una disminución en el volumen de la vía aérea superior y el paciente en lugar de rechinar los dientes empieza a respirar por la boca. Entonces aquí el tema de la apnea vamos a decir que es una condición aparte, no me va a traer problemas articulares, me va a traer otro tipo de problemas, el ronquido nocturno, despertar repentino, el sueño que no es reparador, por ende una inadecuada oxigenación durante la noche que pues, nos puede conllevar a otro tipo de problemas cardiovasculares, entre otros. Y en el tema de la neuralgia del trigémino, por eso es bien importante. Cuando hablamos de dolor orofacial o dolor en la cara, dolor en la mandíbula, es muy general. Entonces, todo lo interrogatorio primero va enfocado en descartar, ¿verdad? Porque tenemos que pensar en lo que es más común e ir descartando para tener ya un diagnóstico. Entonces, las características de la neuralgia del trigémino son bien específicas para este padecimiento. Entonces, generalmente el paciente viene con algo que se llama tic doloroso, es decir, aquellas características faciales que el paciente viene con una fascia de dolor, es fácil identificar. Generalmente llega a ser más común la parte del nervio mandibular o la V3, V1, V2, V3. Generalmente el paciente se va a quejar más de dolor en esta zona, inclusive tienen dolor a la hora de cepillar los dientes, con el aire, los líquidos, etcétera, etcétera. Pero es un dolor, ellos lo identifican como quemante en toda esta zona y el dolor articular es bien específico. Empieza aquí, pero sí se puede irradiar a otras partes. Pero a veces se pueden confundir los síntomas por una hipertrofia, por ejemplo, en los maceteros, y con el dolor de oído, el dolor de esta zona. Y si bien los podemos poner sobre la mesa, pero por ejemplo la neuralgia tiene esos datos bien específicos. ¿Y esa, si la tratan ustedes o ya lo mandan con el neuro? Se puede manejar hasta cierto punto, pero si ya existe, digamos que no existe una respuesta satisfactoria a los síntomas, porque esto es únicamente controlable, pues ya tenemos que también interactuar con otras especialidades. Una de ellas es neurología, ¿verdad? El especialista en dolor para poder mitigar pues esta parte de los síntomas.
Y bueno, ya que una vez identificamos que sí es el problema, el ATM, ¿cuáles son los tratamientos que puede ofrecerle ya para ver cómo se soluciona, ¿no? El tratamiento va a ir en relación a los síntomas y al motivo de consulta. Ejemplo, dolor que identifica el paciente aquí en esta parte. Dolor aquí en la parte de los músculos, en esta parte, pero no existe una limitación a la apertura de la boca, es decir, a la palpación, el paciente tiene un movimiento adecuado de traslación del cóndilo, únicamente músculos hipertrofiados con puntos dolorosos, pues enfocamos el tratamiento en analgésicos, relajantes musculares, que eso nos va a dar una cobertura para esta parte. Ahora, tenemos que ver si existe un antecedente de apretamiento dental, de rechinamiento de dientes, porque este hábito parafuncional a veces está muy arraigado. No porque demos ese medicamento automáticamente voy a dejar de apretar o rechinar los dientes. Es un hábito en el que tenemos que trabajar. Ahora, usamos medidas protectoras para la articulación. ¿Qué pasa cuando nosotros apretamos los dientes? En reposo, es decir, tú estás con tu boca cerrada y tus dientes jamás están en contacto, nunca. La única vez que están en contacto es cuando estamos masticando. Fuera de ahí, tus dientes tienen que tener una separación y entonces, por ende, la articulación está descansando. Si nosotros estamos apretando los dientes, estamos creando compresión acá a la articulación. Entonces, el bruxismo o el apretamiento dental es un hábito que me va a empezar a ocasionar problema articular. Es decir, el paciente a lo mejor puede venir nada más por muscular, pero si no lo tratamos, entonces vamos a empezar a tener problema articular. Pero si le vamos sumando otros factores que tengan que ver con su anatomía, con la mordida, pues una vez que retiremos los síntomas o que ayudemos con los medicamentos, que es una medida conservadora, pues sí tendríamos que ir a corregir todas las causas posibles. Ahora, en el tema de medidas conservadoras, una medida protectora es un aguardo oclusal de descarga que me va a ayudar a que no se genere compresión a la articulación, ¿sí? Aproximadamente 3-4 meses de uso, vemos, y una terapéutica adyuvante también es la toxina botulínica en los músculos para ayudarles de cierta forma a que no estén en constante contracción. Y entonces ahora sí, si vamos teniendo una respuesta satisfactoria, pues ahora me tengo que enfocar en ir a corregir lo que me causó el problema. Apretamiento dental, pues ver de qué forma podemos ir rompiendo con ese hábito, ¿verdad? Si existe una maloclusión, pues tratar esa maloclusión. En el entendido, si es una maloclusión causada únicamente por dientes, pues nos vamos con ortodoncia. Pero si existe una maloclusión causada esqueletalmente, es decir, clase 2, que no exista una adecuada mordida, pues entonces tengo que ir a hacer otros procedimientos como cirugía ortognática para dejar mi mordida en condiciones ideales. Después nos vamos con tratamientos un poco más complejos. Paciente que viene con dolor, pero que viene con limitación a la apertura de la boca. Medimos esa apertura, el paciente puede venir abriendo 10 milímetros, 15 milímetros, ¿verdad? Esto lo medimos de los bordes de los dientes superiores e inferiores. Y a la palpación, pues no identificamos un traslado adecuado del cóndilo, es decir, pues es nulo. Entonces, eso me habla de que el menisco está impidiendo ese paso o ese traslado del cóndilo. Entonces, por eso la limitación a la apertura. Ahí sí, yo doy medicamento, puede ser analgésico únicamente para mitigar los síntomas, pero yo tengo que ir preparando al paciente para hacer otro tipo de procedimientos, ¿verdad? Y aquí entramos con otros procedimientos como son el lavado articular o artrocentesis. ¿Qué es lo que pasa con la artrocentesis? Es un tratamiento terapéutico que me va a ayudar a que el paciente tenga una adecuada apertura de la boca y que no tenga dolor. ¿Por qué funciona esta artrocentesis? Esto se debe, la articulación está contenida dentro de un líquido, ¿sí? Cada que existe estos problemas de disfunción, hay células que se quedan adheridas. Estas células pues generan dolor y generan inflamación. Se pueden quedar adheridas en esta parte de la articulación y no ser desechadas. Entonces, esas adherencias pues impiden el movimiento, el menisco se atasca, vamos a decirlo de esta forma, o se puede quedar pegado, ¿verdad? En cierto punto. Entonces, la artrocentesis lo que hace básicamente es realizar un lavado mecánico de esas adherencias, ¿verdad? Hacemos un acceso a la articulación a través de un catéter especial, ¿sí? Entra un líquido y por otro catéter también sale líquido. Digamos, es un barrido
un lavado mecánico. Posteriormente, tendríamos que lubricar esa articulación. Existe el ácido hialurónico y también existe el plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. Estas dos pues me van a ayudar a que el medio de la articulación, ese medio viscoso, ese medio de lubricación, pues se vaya de cierta forma regenerando, que se formen los nutrientes de la articulación, que se forme líquido sinovial y restablecer el movimiento, regresar ese movimiento de la articulación. Y lo mismo, si existe un problema anatómico, un problema dental, pues hay que resolverlo posteriormente. Acá, en casos de articulación, pues primero resolvemos lo que hizo venir y luego vemos si hay que corregir mordida, ¿sí? Si hay que corregir parte de la mandíbula, si hay que corregir la mordida a través del maxilar, ya va a depender mucho de las características de cada paciente. Pero si un paciente viene abriendo 10 milímetros, yo no le puedo decir, es un problema de mordida y vamos a resolverte la mordida. Pero ¿cómo le voy a hacer si no puedes abrir la boca? ¿Y cirugía o algo así como para acomodar también se hace o nada más es con el lavado? No, claro. El lavado articular representa un procedimiento quirúrgico no invasivo y esto lo realizamos con sedación para que el paciente esté confortable, ¿verdad? Ahora, ya cuando hablamos de cirugía de articulación, evidentemente en cualquier circunstancia el paciente viene por primera vez y hay que solicitar estudios de imagen, ¿verdad? Pueden ser radiografías simples, ¿verdad? Siempre por ahí pedimos la radiografía panorámica para ver estructuras anatómicas, comparar cóndilos, radiografía postero-anterior para ver si no existe algún tipo de asimetría, si existe también una parte que no existe un desarrollo adecuado antero-posterior, lo vemos en una radiografía lateral de cráneo. Radiografía de articulación temporomandibular para ver cómo se manifiestan los movimientos de rotación y traslación. Pero existe otro método de imagen más avanzado que es la resonancia magnética. Si yo quiero ver exactamente dónde está ese menisco, porque lo más común es un desplazamiento anterior del menisco, yo quiero saber dónde está ese menisco. Si puedo lograr a través de un lavado articular que el menisco retorne o si yo tengo que ya irme a una cirugía de articulación para realizar una discopexia. Una discopexia consiste en identificar el menisco, ya lo vi en la resonancia, ya sé dónde está, entonces ahora sí hago cirugía abierta de articulación para poder trasladar ese menisco a su lugar y anclarlo con una sutura. Claro que existe la cirugía abierta y también se puede hacer por vía artroscópica, entonces de ahí que les digo, la similitud con la rodilla o con el hombro, pues es básicamente los mismos, son los mismos principios, ¿no? Entonces, acá podemos hacer cirugía abierta, pero también podemos hacerlo vía artroscópica, pues obviamente menos invasiva, pero sí ya consistiría en un anclar ese menisco en su lugar para que ya no se esté desfasando, ¿verdad? Claro que también, por ejemplo, si existen asimetrías, estas asimetrías de la cara, pues generalmente se van a dar por una condición que se llama hiperplasia condilar, que uno de los dos cóndilos creció más que el otro, eso es lo más común. Entonces, si vamos a poner de ejemplo, este cóndilo derecho creció más, pues la mandíbula se va a desviar para este lado, ¿sí? Y el paciente va a tener un problema de mordida, un problema oclusal, un problema esqueletal, pero también le va a generar compresión acá a la articulación, le va a generar, pues obviamente dolor, ¿verdad? Y esto ya, pues los rangos de edad, la literatura nos menciona que desde los 11 hasta los 39 años, y sí hemos tenido ese rango de pacientes, ¿verdad? Nada más que el abordaje pues va a ser diferente dependiendo en cada etapa de la vida. El clásico es el cóndilo creció mucho, ya me deformó la parte de la mandíbula, ya me deformó la estructura facial, pero ¿cómo identificamos si esto sigue creciendo? Ahora, en teoría dejamos de crecer hasta los 18, 19 años en los hombres, en el caso de las mujeres un poquito antes, pero esto lo tenemos que corroborar con otro estudio que se llama gamagrama óseo, que me va a marcar cómo es el metabolismo óseo, el recambio en esta articulación que esté estimulando crecimiento. Si esto está estimulando crecimiento, tengo que hacer cirugía abierta de articulación para realizar algo que se conoce como condilectomía. Condilectomía alta, condilectomía proporcional o rasurado condilar, ¿verdad? Esto dependiendo también en otro tipo de estudios, como es el CONVIM, podemos medir las ramas mandibulares, qué tanta discrepancia existe y posteriormente ir preparando a ese paciente para cirugía ortognática. Pero ya
Son casos complejos, más complejos que los resolvemos, pero va a depender mucho de cada paciente. Y ese tipo de procedimientos, los últimos dos que comentó, ¿se hacen en la clínica o se tienen que hacer en un hospital? Sí, digo, se pueden hacer siempre y cuando el quirófano tenga todas las condiciones, se pueden hacer aquí con nosotros. Si el paciente también dice, lo quiero hacer en tal hospital, pues adelante, ¿verdad? Pero no es un procedimiento que podríamos hacer con anestesia local. O sea, sí requiere anestesia general. Sí, 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 sí. ¿Hay alguna forma en que yo como paciente y traiga este tipo de problemas, identificar que el doctor sí está capacitado o tiene todo el conocimiento para hacer ese tipo de procedimientos? Porque, por ejemplo, por el área en la que ustedes están, hay algunos cirujanos dentistas que, o algunos ni siquiera que son cirujanos dentistas que dicen, yo te hago eso, pero obviamente eso es algo de un maxilofacial. ¿Cómo le hago para identificar que si llego con una clínica, porque ustedes muchas veces están muy relacionados con clínicas dentales, ¿cómo le hago para que lo identifiquen y vean que ustedes son diferentes, tuvieron otra educación y ustedes pues sí pueden hacer esas cirugías que un dentista no puede? Realmente, por ejemplo, el odontólogo general apoya mucho con los tratamientos conservadores y es algo que pues sí tiene sus limitantes, ¿verdad? El guardo oclusal, medicamento, hasta ahí sí hay que hacer ciertas correcciones en la mordida. Ahora también en este tema, ¿quién ve la articulación temporomandibular? Aquí voy a abrir esto. Todos los que estudiamos odontología tenemos que estar involucrados en la articulación temporomandibular. Claro que cada uno desde su enfoque, ¿verdad? Porque también hay pacientes que van con un rehabilitador oral para buscar un beneficio en la articulación temporomandibular. Claro que lo puede hacer siempre y cuando pues el enfoque esté únicamente en los dientes, ¿no? Que exista una maloclusión, que hay que levantar la mordida, etcétera, etcétera. La ortodoncia y todas las especialidades tenemos que estar involucradas, pero ya en los tratamientos complejos, pues sí estamos nosotros, ¿verdad? Ahora, a veces intervenimos primero nosotros, pero ok, hay que corregir mordida, hay que levantar mordida, pues vámonos con el rehabilitador oral, vámonos con el ortodoncista, que son los que principalmente interactuamos para poder hacer esto. El odontólogo general puede captar al paciente, puede intervenir dando tratamiento conservador, ¿verdad? Y hasta cierto punto ciertos ajustes de mordida y listo, y hacer las referencias. En este caso, muchos pacientes ya vienen referenciados o ya vienen multitratados, ¿verdad? Que ya me tomé 3 medicamentos, ya me dieron 3 guardas oclusales, una la rompí, etcétera, etcétera. Entonces, también el paciente ya tiene mucho conocimiento acerca de esto y difícilmente el odontólogo general también se va, pues digamos, hasta cierto punto atrever a hacer algo más, ¿verdad? Porque existe cada uno, yo creo que cada uno conocemos nuestros límites y decimos, ok, esto ya no está en mis manos, lo tengo que referir. Con eso que comenta, espero que haya quedado muy claro todo. A mí me quedó muy claro y si tienen alguna duda, a favor de mandarlos sus comentarios y aquí yo me encargo de buscar al doctor para que nos pueda apoyar a darle continuidad a esto. Por último, doctor, no sé si hay algo que se me pasó preguntarle, algo que le gustaría agregar. Pues digo, básicamente ese sería como el proceso de un tema de articulación. Ya cuando tenemos el estudio de imagen, ya damos un diagnóstico más certero, ¿verdad? Es decir, ya no hablamos de disfunción temporomandibular, ya hablamos de desplazamiento del menisco con reducción, sin reducción. También claro que pueden existir otros factores como las enfermedades reumatoides, ¿verdad? Que van a tener cierta relación con la articulación, ¿verdad? La articulación también puede generar desgastes, osteoartritis, artrosis de la articulación, ¿verdad? Aquí también tenemos que ver en qué estadio se encuentra para poder determinar el plan de tratamiento, ¿verdad? Y estos son ejes que tenemos que mantener balanceados, mordida, mandíbula, para que nuestra articulación funcione de manera correcta. Y por ahí otra duda que a veces tienen los pacientes, les digo, bueno, es que la edad no es un determinante en el desgaste, ¿verdad? Uno pudiera pensar que el desgaste de la articulación se va dando con el tiempo, pero no. Hay pacientes muy jóvenes que ya tienen un problema articular muy avanzado y obviamente hay pacientes ya de rangos de edades 40, 50 años con una salud articular óptima. Entonces aquí la edad pues, no es un determinante. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy, muy informativo. Aquí vamos a dejar el link de su tarjeta digital para que si la gente tiene dudas, pues lo pueda contactar directamente. Y pues gracias, doctor. Gracias a ustedes por la confianza y esperemos poder ayudar
a los pacientes, ¿verdad? Que principalmente pues nos debemos a ellos y qué mejor que ayudarles a recuperar pues, su salud articular. Después de mi plática con el doctor Abraham, puedo concluir que el tema de atrofia mandibular temporal, también conocido como ATM, es muy extenso y para poder tener un buen diagnóstico, así como un plan de acción, lo más recomendable es visitar al maxilofacial a las primeras señales de dolor, para que te haga una evaluación y prevengas que el daño se haga más extenso. Te dejo el link de otros episodios donde hablamos sobre el trigémino y los dolores de cabeza, que son dolores que en ocasiones pueden llegar a confundirse. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.